Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. El día de hoy vamos a tratar de comprender lo que está pasando con los partidos políticos, con la política grande y hacia dónde está apuntando el fujimorismo. Y en la primera parte del programa voy a estar con Walter Salas. Walter Salas es sociólogo y voy a tratar de conocer su visión sobre el futuro de nuestros partidos políticos. Soy Enrique Zavala, les recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Walter, bienvenido. Gracias por la invitación. A ver cómo desenredar el enredo. ¿Cómo desenredar? En eso sí estamos claros. O sea, aquí hay un enredo que tú no sabes qué es lo que está pasando con la política y el asunto es que en una democracia los partidos políticos no son algo más, sino son indispensables y todos nuestros partidos parecen haber entrado en una crisis, más aún el fujimorismo. ¿Por qué no empezamos por ahí? Yo creo que es importante para nuestros amigos televidentes marcar un poco el proceso, el escenario, para entender mejor el hoy, ¿no? Hace ya tiempo atrás, en nuestra historia política, los partidos políticos llamados así tradicionales, de vieja data, como que se han ido extinguiendo en todo esto y ha emergido movimientos nacionales o movimientos regionales, movimientos populares, cualquiera de esas denominaciones, en el escenario político y han ido ganando espacio. Gobiernos regionales como el nuestro puede ser una evidencia de eso, presidentes como Fujimori, como Humala, como Toledo es la otra expresión. La excepción le vendría a dar a Alan García, que sale a un segundo gobierno, etcétera, pero la lectura de los partidos se ha ido diluyendo en el tiempo. Gobiernos como el de Velasco y gobiernos como el de Fujimori en el tiempo trataron de eliminar los partidos políticos, ponerlos un poco clandestinos o contra la pared. Esas son dos muestras. Velasco los mandó para afuera en el golpe de Estado del 68, y el 92 Fujimori con su Congreso Constituyente cortó, digamos, esa posibilidad de un Congreso en el cual no tenía mayoría y la cosa andaba un poco dispersa y vemos eso, ¿no? Entonces hay una primera lectura que no es la lectura del partido político tradicional. Entonces, en el corto tiempo hemos tenido dos constituciones, la del 79 y la del 92. Una u otra se reclaman legítimas, pero lo cierto es que la del 92 es la que tenemos actualmente. Y tampoco se trata, para seguir en la línea del tema, de que cualquier político, por más mañoso o iluso que pretenda ser, este no es un país para estar cambiando constituciones cada rato. ¿Tú no crees que sea bueno, los problemas del Perú no suelen cambiarse, no van a cambiar cambiando una constitución, pero hay algunos que piensan que el pacto social está en crisis? Tú no eres partidario de eso. Tú prefieres, en todo caso, hacer enmiendas constitucionales antes que cambiar de constitución. No, la solución no es solo un cambio. Lo que pasa es que el cambio constitucional lo han puesto como parte de la agenda política y no es eso en realidad. Yo creo que debiéramos de elevarnos un poco, ver procesos y ver la necesidad. ¿Qué tanto ha cambiado nuestra sociedad en economía, en producción, en cultura, en sociedad, en todo eso, como para que amerite cambiar una constitución? Tampoco se trata de un juego acomodado a los actores o acomodado a las circunstancias políticas del momento. Eso no lo creo. ¿Qué cosas al interior se puedan mejorar? Indudablemente. ¿Se puedan cambiar? Totalmente de acuerdo. Algunas mantener, ni hablar. Pero tampoco se trata de borrón y cuenta nueva eso. Entonces, eso nos hace perder estabilidad de proceso de nación, de país, a pesar que la categoría de nación no la tenemos muy consolidada, pero proceso de país. Un país como el nuestro, con muchas cosas, con mucha diversidad, necesita también tener estabilidades jurídicas, porque la característica nuestra de los distintos gobiernos es decir, vengan, inviertan al país, lo primero que hacen es la calificación jurídica. ¿Vale la pena ir ahí? ¿Está todo tranquilo? Ah, no, cada rato cambian constituciones, leyes y tal, no va, ¿no? Dime,
¿Cuál crees que va a ser el futuro de los partidos políticos en estos momentos? Los partidos políticos necesitan una reformulación urgente. La propuesta de la bicameralidad es una exigencia inmediata, al margen de lo que el referéndum pudiera significar de sí o de no. Lo que tenemos ahorita es un Congreso producto de una representación democrática, que son los partidos recientes, viejos, movimientos, todo, eso es lo que tenemos. Y lo que la gente ha olvidado es que lo que tenemos en el Congreso es producto nuestro, no es ningún invento. Eso es nuestro producto. Y por lo tanto, esa composición depende de nosotros, no depende de quien postule. Ahí hay una tesis equivocada. Claro que con algunas distorsiones, ¿no? Porque el fujimorismo por el número de votos debería tener la tercera parte del Congreso, pero llegó a tener pues la mayoría absoluta, con más de 70 congresistas, ¿no? Por esos temas de repartos no muy bien calculados por la ley electoral. Que es al revés, porque justamente la representación congresal sale de la primera elección, no la segunda. Claro, pero el caso era que en algunas jurisdicciones electorales ellos copaban algunas cosas sin tener la cantidad de votos. Pero claro, más allá del asunto, lo que estamos viendo es que el partido más organizado, con más representación, ¿no? Implosiona, ¿no es cierto? Una crisis atroz. Hasta el presidente del Congreso, que era el vocero anterior, pide permiso, renuncia el secretario general, entran en una suerte de reorganización interna, hay divisiones y adicionalmente a esto su lideresa podría pronto afrontar una prisión preventiva de 3 años, ya no de unos días. Pero no es ninguna novedad eso. Acción Popular se dividió y salió Acción Política Socialista, donde estuvo Mome, por ejemplo, papá. La Democracia Cristiana se dividió, salió el PPC. El APRA, antes el APRA rebelde, el APRA otra, y luego se volvieron a dividir. No es ninguna novedad que los partidos se fraccionen, se dividan. Y salieron algunos, ¿no? El partido de bases allistas, claro, y cosas por el estilo. O sea, ¿tú no crees que esto sea una hecatombe realmente? No, iba al asunto de la bicameralidad en términos de necesidad y de requisito para. Lo que tenemos es un Congreso unicameral, por decirlo menos, que es producto de una representación, para decirlo de nuevo, producto nuestro. Claro. La Cámara de Senadores, entre comillas, tiene otra configuración, tiene otra exigencia. La Cámara de Senadores exige un partido constituido, exige cuadros de partidos, existe representación nacional, existe ideario, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que esto es una representación política, lo otro es una representación eminentemente partidaria. Claro, en la época que nosotros teníamos bicameralidad, eran diputados de la nación que se elegían pues en cada departamento. Y senadores de distrito único. Claro, y los otros eran senadores de la República. De la República, ¿no? Donde el partido ponía el orden a su mérito, a su trayectoria. Inclusive etcétera, en los diputados, ¿no es cierto? No había el voto preferencial. Eso de cámara reflexiva era que esto iba al otro lado y volvía. Acá hacemos el ida y vuelta y nomás y se arregla todo el asunto. Tenemos que ir a una pausa comercial. Correcto. Estoy con Walter Salas, estamos hablando del futuro de los partidos políticos luego de esta crisis. Cuando regresemos pretendo meterme un poco más en el tema del fujimorismo. ¿Cómo ve? ¿Qué es lo que va a pasar dentro de ese partido donde inclusive una congresista por Arequipa es motivo en estos momentos de críticas severas por una suerte de demostración de que en ese partido Keiko hacía lo que ella quería que se haga? Tras la pausa, seguimos en Modo B. Estamos de regreso en el programa, sigo con Walter Salas, sociólogo, y estamos analizando el futuro de los partidos políticos. Metámonos al Partido Naranja, metámonos a el futuro del fujimorismo. Nosotros hemos estado muy marcados con el fujimorismo desde 1990 hasta ahora. Son 28 años de fujimorismo.
para bien o para mal. Pasaron ya ellos su primera crisis en el año 2000 con los Vladivideos, la renuncia de Fujimori, pero Keiko construyó un nuevo partido. Algunos decían, ella lo construyó, ella lo va a sepultar, por ejemplo. ¿Tú crees que estemos cerca de la muerte del fujimorismo o así como pasó con el velasquismo, el odriguismo y cosas por el estilo, o Fuerza Popular podría seguir adelante? Mira, ellos han hecho un trabajo de muchos años al margen de haber cambiado nombres en cada elección, acomodado al marketing político, construyendo y sosteniendo, digamos, una organización política. Quizás no tengamos el tiempo suficiente como para explicar cuál ha sido esa metodología de trabajo, pero lo han mostrado. Ellos tienen una curva ascendente, a diferencia de muchos, descendente. Todos los partidos tienen crisis. Lo que pasa es que hoy día la tecnología ayuda a entender cosas que de repente antes no las imaginábamos hacer. Entonces el internet, el chat, el WhatsApp y tanta cosa que está escandalizando a mucha gente. Así se maneja, ¿no es cierto? O sea, el asunto es... El WhatsApp entre amigos, en comunidad de amigos, nos decimos vela verde, ¿no? Entonces, eso es mi comunidad de amigos y de trabajo y de familia y de tales o de cuales. Que eso lo hagan público, bueno, pues no me sorprende eso. Si ustedes pensaran, a nuestros amigos televidentes, qué cosa es lo que cada quien dice en su mundo interno, no. Lo que pasa es que en la política se sataniza todas esas cosas. Acá voy a decirlo tan claramente como que es real la afirmación, mentamos la madre mañana, tarde y noche al 15 nos cruce por de frente. Y la luz roja y esto y el otro, ¿de qué nos sorprendemos? Entonces, no está bien decir de qué nos sorprendemos, estaría bien decir, creo que debiéramos de tener mejor conducta para esas cosas. El fujimorismo ha sido pragmático, pero el pragmatismo no es una ideología. El pragmatismo es una respuesta inmediata a las coyunturas. Un partido suele durar por su ideología o finalmente por una propuesta programática a largo plazo. ¿El fujimorismo tiene esas condiciones? El fujimorismo no tiene necesariamente que alargar su vida por tener una ideología o un soporte doctrinario. Lo que tú indicas, ese pragmatismo es la base de su éxito. Para cada momento tiene una forma de operar. Entonces ya van 28 años. Buena cantidad de años que está ahí con un nombre, con otro nombre, con otro nombre, con el padre, sin el padre, con la hija, con el hijo, etcétera. Y en fin, quizás a veces nos perturbe un poco la mente decir, ¿por qué tienen que ser ellos? Bueno, pues el tema también puede ser cómo construyes cuadros que te van dando soporte para eso. No es imposible, ¿no? O sea, acá hay una cosa más que evidente, ¿no? Hacer una campaña electoral es inmensamente costoso y evidentemente ellos privilegiaron quienes podían contribuir, ¿no es cierto? Entonces, no hay formación de cuadros reales, o tú ves cuadros allí. ¿Quién podría a esa altura cuestionar el pago de cupos por poner primero o segundo puesto si todo el mundo lo hace? Seamos claros. Entonces, creo que no va por ahí. Lo que nos debe Hemos mercantilizado la política. Sí, evidente. Lo que nos debe de preocupar es que no somos conscientes ni somos sostenibles en nuestras posiciones. Al día siguiente que alguien gana una elección, en automático yo no voté por él. Sale en automático. La votación, esta última presidencial, con Kuczynski y Keiko Fujimori cuando salieron, ya nos recordamos las cifras. En la segunda votación, la diferencia fue 25.000 votos más menos, que no recuerdo la cantidad exacta. Perdóname, mita. La representación parlamentaria sale de la primera elección, 72. Entonces, ellos dicen, creen y sostienen que son una mayoría. Acaba de haber una encuesta donde ponen primero en las preferencias, en las simpatías
a el ex candidato presidencial de Acción Popular, Barnechea. En segundo lugar a Kenji Fujimori, creo que son 18, 17, y con 16 recién el candidato moradito, ya se me fue su nombre, Guzmán. Guzmán, ¿no es cierto? Kenji está ahí, curiosamente. Para o sea, que Kenji está ahí. O sea, y no mueve un dedo. Claro, y no mueve un dedo, y hace poco estuvo golpeadísimo y toda la cosa. ¿Tú crees que el futuro del fujimorismo sea Kenji? No, el futuro del fujimorismo no es Kenji o su hermana Keiko, es ellos, todos. Los Fujimori, ¿te refieres? Todos. O sea, pero todos, incluidos los impresentables, o sea, los congresistas. Esos impresentables que tú dices tienen altas votaciones. Entonces la pregunta es, ¿quién vota por los impresentables? Los impresentables electores. Entonces, jugamos un poco a la escondida, ¿no? Pero ¿de qué se ufana Barnechea si su origen eminentemente es aprista? Él fue candidato al APRA en la alcaldía de Lima. Entonces, lo que pasa es que todavía en el análisis político no se ha descubierto esta última elección de gobiernos regionales y tiene muy buenos datos. Vamos a una pausa comercial, antes de que me venga un ataque de tos, así es que tras la pausa seguimos en modo avión. Estamos de regreso en el programa, sigo con Walter Sala, sociólogo. Walter, ¿cómo ves el futuro político inmediato? El gobierno de Vizcarra es de 3 años. Vamos a tener que elegir, ya la gente está en campaña. ¿Entre quiénes podríamos elegir al próximo presidente? ¿O crees que esto va a parar y vamos a elegir entre los mismos que siempre hemos elegido? Los fujimoristas nunca se han presentado en gobiernos regionales ni locales. Sus presentaciones son nacionales. Lo han puesto en Lima, Columbus, para ver cómo era el efecto. Un globo de ensayo. Un globito de ensayo, les ha salido muy chiquito el globo. Pero bueno, tampoco era un candidato de polenda, ¿no? Pero acá hay 2 datos. Estas elecciones han sido hechas, hablo no del jurado de elecciones, sino han sido hechas por los posibles que van a competir el 2021. Ya midieron el panorama hoy. Alianza para el Progreso de Acuña, de 1.800 y pico puntos electorales del país, se ha presentado en 1.400. Importante, o sea, esta era la manera de ensayar su fuerza y su organización. Acción Popular se ha presentado en 1.200 puntos. Ya no digo el resto porque ya no va para el asunto, ¿no? Eso es un indicador. Guzmán no se ha presentado, pues no tiene partido, está organizando, se está haciendo todas las cosas. Bueno, ¿qué futuro le ves? ¿Ves por ahí? Porque Guzmán es uno, otros hablan de Antauro, otros hablan de Kenji, por ejemplo. ¿Cómo los ves a ellos 3? Por eso, ellos 2, estos que te he mencionado, ya tienen una estadística. Acá tienen una alcaldía, 2 por acá, y sumas de 1.400, tengo 50, 60. Ah, bacán. Para una elección de presidente no es lo mismo que ahora, sumo. Entonces puedo sumar 2 millones, 3 millones, 4 millones de votos, en fin. Tienen su propia matemática y estadística, cada quien con su propia lógica, ¿no? Pero lo importante es que ahí, en el caso de Alianza para el Progreso, Acuña es un tipo que tiene plata y que dice, bueno, pues a ver, voy a ver cómo sintonizo en eso. Y ya le dio un primer resultado. Que voten por él, que se presente él o todo su clan, su familia, no es lectura que nos interese hoy en día, ¿no es cierto? Pero ahí hay un indicador de ese futuro. Y Acción Popular, no hay cosa que más le haya alegrado a Barnechea de este resultado, que sospecho que nunca se lo imaginó. Pero tiene puntitos por todo lado que van sumando, ¿no? Entonces, no se trata que ese tipo partido viejo del manguerazo de Belaún de la década del 50 recobre bríos ahora. No, ahora podemos hablar de inversión en política. Y no estoy hablando de Odebrecht, ninguna empresa brasileña, y de cómo invierten en política para sacar beneficios, sino cómo se invierte. Creo que hoy en día la política peruana necesita de una reinvención si pretende tener una bicameralidad. Necesita tener esto que no existe versus esto que lo hemos
manejado, elegido, manipulado, distorsionado mal. Hay otro asunto ahí. Fuerza Popular tenía un voto duro de 30%. Sí, es cierto. Y ahora se diluye. ¿A dónde se va? ¿A la izquierda? No, el voto existe. Uh-huh. La fortaleza de Fujimori está en que él hizo, lo vamos a decir mejor, la fortaleza de Kenji y de Keiko en esta etapa es la cosecha de lo que el padre hizo. Uh-huh. Eso me queda clarísimo. O sea, ese bloque duro es la gratitud a Alberto Fujimori por su pragmatismo. Correcto. Ahora, todo depende, mi querido Quique, cómo manejes estratégicamente ese pequeño, mediano o gran capital electoral. Ahora los han zamaqueado por todo lado. Bueno, pues vamos a ver si de esto sale algo limpio o si de esto, bueno, se diluye y se fracciona. No tengo bola de cristal para ello, pero tranquilamente el patriarca puede decir, vengan, júntense, que hacen separaditos, y todavía tienes 62 votos y de acá se te fueron 10, ven para acá, nuevamente júntate por acá, y no dejan de ser mayoría en el Congreso. Disciplina, compañeros, decían los apristas, ¿no? Entonces, ¿de qué reclaman a los otros disciplina si ellos también exigían disciplina en términos de votaciones y tanta cosa? No nos debe de sorprender nada, pero lo importante es que a los jóvenes que por primera vez han votado en estas últimas elecciones, esto no les parezca pues el infierno, ¿no? Bueno, es parte de la política, pero... Sí, pero hay unas cosas que son atroces. Lo que le ha pasado a Alejandra Aramayo es terrible, ¿no? Uh-huh. Cada quien hay estilo, cosas, pero... o sea, es cierto, pues, o sea, los partidos se dicen, bueno, vamos a votar, antes era el carpetazo, ¿te acuerdas? Y todas las cosas, lo que quieras. Voto consigna, sí, pues. Es voto consigna, así. Pero eso de, ¿lo aplaudimos o no lo aplaudimos? Bueno, o sea, de todas maneras, ¿no? Y además, por la personalidad que tiene Alejandra, ¿no? Alejandra parecía que nadie le pisaba el poncho, pero mira tú. No te olvides que en política la palabra acomodarse es muy funcional. Entonces, a propósito de, ¿no? Puedo pasarme en política muchos años en un partido sin mover un dedo. Entonces, la política necesita de los Mulder, esos perros a huesos. Ahí, perro de chacra, le decía. De chacra, ¿no? le decía. Ladra mucho. Pero ahí está. No dice malas cosas tampoco, ¿no? O sea, no es un experimentado. Así es, verás que es que el APRA con 3 o 4 mueve todo. Les ha pateado la canilla en los últimos años a todos. Entonces, uy, ¿cómo es posible que eso? Vean pues cómo se hace, ¿no? Ahí hay disciplina en términos de cómo plantear. Una parte, un tema final. Lo que está pasando con Fuerza Popular sobre el financiamiento de su campaña no es una cosa exclusiva. O sea, ahí Odebrecht no financiaba a uno, pues, ¿no? Financiaba a Ollantumala, financiaba a Keiko, financiaba, bueno, no sé a quiénes. Toditos. A todos. Uh-huh. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se viene? Porque lo que se denuncia aquí, esto es una judicialización de la política. ¿Qué ves tú? Mira, no he visto todo, pero sí me he soplado buena cantidad de horas viendo el juicio. Bueno, ni siquiera es juicio, ¿no? La audiencia. La audiencia para determinar si entra a prisión preventiva. Los abogados de los 11 tienen argumentos legales. Y el fiscal usa indicios con soporte político. Esa es mi traducción. Suena bonito, pues, pero al final de cuentas, ¿cómo pasas del indicio a la corroboración de pruebas y tanta cosa? Un artículo de Federico Salazar, publicado el domingo en El Comercio, decía precisamente eso, ¿no? O sea, uno empieza a mirar las cosas y dice, ¿en qué se basa, no? Fujimori, o sea, Keiko Fujimori sabía todo. Bien, ¿Qué dice que sabía todo? Bueno, o sea, no hay manera de mostrar, son decires, ¿no? Entonces, o sea, parece que el asunto es un poco complejo, ¿no? Yo creyera, en todo caso, apostando
a la consabida frase que me parece bien del Estado de Derecho, acá se están peleando si la meten 36 meses o no a la cárcel. Acá es el juicio que se tiene que seguir para eso, donde el Estado acusador, donde la defensa, donde los acusados, donde todos tienen que, al final de cuentas, demostrar sus culpabilidades o no y decir, bueno, esto es así. Claro, solo que eso todavía no se ha iniciado. Todavía no, pues. Porque ni siquiera la petición preventiva Nada. ni siquiera es para que pase el juicio adentro, sino Así es. darle tiempo al fiscal para que investigue, para recién iniciar un juicio, para recién acusar. O sea, Claro, entonces es una no hay cuestión bien juicio, compleja, esto ¿no? es, ¿vas 36 o no? Entonces, todo un rollo que se ha creado para esto, que bueno, tiene su espectacularidad, lo mediático está pues muy saltante, ¿no? Pero creo que no nos debe descuidar de nuestra tranquilidad en el análisis político. Tú eres un comunicador y decir, bueno, pues 10 más, 10 menos, esto tiene que acabar y decir, bueno, se me va 36 meses adentro. Pregunta final. Y espérate, luego viene la otra instancia y luego viene el Tribunal Constitucional y va a ser como Nadir Claro, Lotto para afuera. Claro, y todavía no hay juicio. Todavía Nadie no hay juicio, todavía no hay juicio, nada. todavía ¿No es no hay cierto? juicio. Vizcarra, ¿qué papel juega? Acaba de salir la encuesta del poder de Semana Económica y él ha sido elegido como el hombre más poderoso del Perú, superando a los ricos del Perú, digamos. Pero no, pues no juega muy bien ese indicador. Vizcarra no tiene partido político, Yo quedo igual de sorprendido que tú, ¿no? no tiene cuadros, andan prestaditos por todo lado, ni siquiera ha heredado lo que Kuczynski dijo, mi gabinete de lujo, nada, no hay soporte. ¿Qué le favorece, le ha favorecido, y yo sé que el tiempo acaba, es este resquebrajamiento para alzarse, digamos, con cierto brío? Haciendo populismo, Claro. ¿no es cierto? O sea, Sí, sí. aprovechando bien las cosas para darse aires. Mañana determinan o no, se juntan los fujimoristas o no, y dicen, bueno, acá estamos de nuevo. ¿Y cómo va el contrapeso? Entonces, eso yo creo que necesita una propuesta diferente, que no estamos muy estables en todo esto, es cierto, que ha habido pugna de poderes, es cierto, que el partido que gana, que ansía poder, necesita el poder, nadie se lo va a quitar. Esa es una posibilidad de cualquiera. Quiero ser alcalde porque quiero tener el poder, aunque sea dirigir la cuadra de donde yo vivo. Entonces, no juega bien decir, quieren copar todo. No, pues para eso uno... Para eso uno está en un postula, partido. pues, O sea, para eso está en un partido. es el juego del... La política es el juego por el poder. Por supuesto, no seamos inocentes. Entonces, le tocó una mayoría acá que tiene injerencia en varios poderes del Estado. Lo lógico era comenzar a hacer esto y vienen los problemas por este lado. En esta coyuntura de 2 años y pico, se ha ido un presidente, se ha ido un gabinete y se han ido... Mira todo lo que ha pasado. Lo sacan a uno, lo meten al otro, quieren meter... Ya está bueno, ¿no? Entonces, ¿en qué momento decimos, a ver, levantemos la cabeza para eso? Hay que dar muestras. El presidente con su gabinete tiene que dar muestras, también un legislativo y todas las instancias del Estado. Estas elecciones ya nos dieron una primera lectura. Entonces, bueno, ahí se trata de acomodarse. Lo que pasa es que se mediatiza mucho esta cuestión de los 36 meses, etcétera, pero eso acaba mañana. Y Nos ganó el tiempo, Walter. Gracias por haber venido. gracias a ti más bien. Walter Sala, sociólogo. Nos vamos a una pausa y seguimos en modo avión.